Hola a todos los que habéis decidido vernos y estar ahí al otro lado de vuestras pantallas para escuchar esta mesa que hoy va a versar sobre sexualidad y derechos de las personas con diversidad funcional. Es una de las actividades de la programación de ENKI 2020, incluida además en su espacio de solidaridad VO. Bueno, os puede sonar, ¿no? Versión online podría ser, pero también para los cinéfilos está en el imaginario colectivo versión original. En breve vamos a echar una ojeada a todos los que estamos participando en esta acogedora mesa redonda, pero ahora quería ceder la palabra a Ángel López, que es presidente de ENKI. Hola, Ángel. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, Y una pequeñita introducción. sí, bueno, los que no me conocéis, soy Ángel López, presidente de la Fundación Abrente, y bueno, este año en la carrera ENKI 2020, ya sabéis que como va a ser online, pues bueno, y las entidades sociales para que podáis tener, bueno, la representación que sería el espacio de la solidaridad si fuera física, pues bueno, un poco para que se os vea el trabajo que hacéis a diario. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de sexualidad, que seguro que en todas las asociaciones ese tema se toca. Yo no tengo mucha experiencia profesional, me refiero, sí que tengo experiencia en la lesión medular, en la sexualidad con lesión medular, por lo que a mí me tocaron en todos estos años, y sobre todo, pues un poco para ahora que va a ser online y para toda España, pues así un poco ver las diferentes realidades que hay, por ejemplo, en dos comunidades autónomas, yo que soy de Asturias, aunque estoy aquí, y vosotros aquí, bueno, para comentar un poco el tema porque, bueno, la sexualidad es el principio, pero muchas veces el fin también es pues, ser padre o ser madre, y eso también conlleva en tanto la lesión medular como en cualquier otra discapacidad, pues conlleva unas complicaciones que no tienen las personas que no tienen discapacidad. Entonces, bueno, pues enfocar un poquito todo y hablar y pasárnoslo bien y aprender. Eso es lo que queremos hacer. Pues ahora, si os parece, vamos a hacer una pequeña ronda de presentaciones de esas diferentes asociaciones. Vamos a empezar por María Abraldés Pérez, de la Asociación para la Integración de la Discapacidad de A Coruña, AIND. Hola, María. Hola, buenos días. Yo me llamo María, como bien dijiste, y soy la coordinadora de esta asociación. Y bueno, os cuento un poquito. Esta asociación lleva 35 años funcionando y se dedica a impartir actividades de formación e integración para personas con diversidad funcional. Y bueno, me interesa mucho participar en esta mesa redonda, sobre todo para aprender, porque creo que es un tema muy manido, pero que en la práctica no lo veo. O sea, en mi asociación además tenemos la peculiaridad de que los padres o tutores son muy mayores, entonces, bueno, es muy difícil el acceder a este tema, hay mucho tabú, muchas barreras mentales y bueno, todo lo que se habla sobre este tema me parece interesantísimo, pues para aprender, para escuchar otros puntos de vista, para debatir. Y bueno, doy las gracias por darme la oportunidad, porque estas cosas, estos temas siempre enriquecen y espero pasármelo bien, como bien decía Ángel, muy bien, disfrutarlo y aprender mucho. Gracias. Pues desde la Asociación de Padres de Personas con Parálisis Cerebral, desde Aspace Coruña, llegan Coral Vázquez, que es psicóloga, y Eliseo Pérez, que es usuario de la residencia. Hola a los dos. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Va a presentar Eli un poquito lo que es la asociación. Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver. Aspace empezó en el año 67, fue fundada por un grupo de padres que ciertos días, debido a los problemas que vieron asociados con sus hijos, decidieron formar esta entidad y bueno, lleva más de 40 años trabajando para este tipo para este colectivo, que nos parece que gracias a esta entidad es una manera más de visualizar cómo se trabaja y las posibilidades que tienen también las personas con parálisis cerebral de hacer o de demostrar al mundo y a la gente que, a pesar de tener nuestra discapacidad, pues somos capaces de hacer más cosas
lo que la gente cree, ¿no? También yo estoy metido en el grupo de autogestores. Este año estamos trabajando el tema de la sexualidad y de los derechos, porque nosotros desde el grupo de autogestores nos parece que las personas con discapacidad, con parálisis cerebral, a pesar de tener nuestras limitaciones, pues también tenemos derecho a tener la sexualidad plena y que es un derecho que tenemos todas las personas, que por el hecho de tener discapacidad, parálisis cerebral, no quiere decir que no podamos ejercer este derecho, ¿no? Exacto, después hablaremos sobre ello. Desde Grumico habla su presidenta, Rosalía López. Hola, Rosalía. Hola, buenos días a todas y a todas. Pues yo soy Rosalía, soy la vicepresidenta de Grumico y luego también pertenezco a la Junta Directiva. Grumico es el grupo de personas con discapacidad de La Coruña, y pertenezco también a la directiva de ACADAR, que es la Asociación de Mujeres con Discapacidad de Galicia. Entonces, sí que me gustaría, como es un tema que se trata demasiado poco para mi gusto, sí que me gustaría enrollarme un pelín, si me permitís, un pelín de nada, para hacer un poco un estado del arte de cómo está la situación ahora mismo. He hecho como una breve recopilación de cómo está la situación ahora mismo en España sobre los derechos sexuales y reproductivos. En mi caso voy a hablar de la mujer con discapacidad y a partir de ahí intentar, pues ya después estableceremos el debate, si os parece. Pues en primer lugar me gustaría decir que a pesar de que la OMS considera como una parte esencial la sexualidad, como una parte fundamental del ser humano, que abarca tanto el sexo como la identidad, el rol de género, la orientación sexual, la intimidad, el placer, el erotismo, la reproducción, sí que es cierto que es un tema que para las personas con discapacidad es difícil porque todavía existen muchísimas barreras actitudinales que nos limitan y que muchas veces socavan nuestros derechos, tanto sexuales como reproductivos, ¿no? Derechos sexuales podríamos definirlos como el derecho a ejercer nuestra sexualidad de manera responsable, libre, de una manera saludable y satisfactoria, añadiría yo, y los derechos reproductivos es la facultad que todos tenemos un poco para poder ejercer también de manera libre, responsable y sin discriminación la paternidad o la maternidad de una forma segura, libre y elegida, diría yo, ¿no? A pesar de que no se contempla como un derecho fundamental que esté dentro de los 30 derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, no se contemplan los derechos sexuales y reproductivos, sí que es cierto que podemos inferirlos o deducirlos aplicando unos cuantos derechos fundamentales al ámbito de la sexualidad y al ámbito de la reproducción. Me gustaría leeros cuáles son esos derechos, si me permitís, que son el derecho a la vida, a la libertad, la autonomía y la seguridad, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a no ser sometido a torturas o a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, el derecho a la privacidad, el derecho al grado máximo de salud, incluida la salud sexual y al nivel máximo de seguridad social, el derecho al matrimonio y a formar una familia con el libre y completo consentimiento de ambos esposos y a la igualdad dentro del matrimonio y en el momento de disolución de este, el derecho a decidir el número de hijos que se desea tener y el intervalo de tiempo entre los nacimientos, el derecho a la información y a la educación, el derecho a la libertad de opinión y de expresión y el derecho a la reparación efectiva en caso de violación de los derechos fundamentales. Sí que es cierto que hay un recorrido histórico sobre la evolución de estos derechos desde el año 1968 hasta la actualidad. Me gustaría mencionar dos fechas, que son el año 1979, que es cuando es la Convención sobre la eliminación de toda forma de discriminación sobre la mujer, la CEDAW, y el año 2006, que es la fecha de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que también es una fecha clave para nosotros, y que es cuando también la OMS decide definir lo que es la sexualidad, lo que es el sexo, lo que es la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos, aunque luego reformularía un poco esas definiciones posteriormente, ¿no?
Y sí que es cierto también que tenemos que tener en cuenta que existen una serie de esferas que son transversales a estos temas, que son la política y las legislaciones, la educación, la sociedad y la cultura, la economía y el tipo de sistema sanitario que cada país tenga, ¿no? Eso va a influir y a determinar muchísimo estos ámbitos. Y luego sí que me gustaría ya también decir que no existe ningún tratado internacional en la actualidad que específicamente hable o recoja o abarque los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Entonces me voy a remitir a estas dos convenciones que acabo de mencionar. Por un lado, a la CEDAW, que un poco lo que habla es del derecho que tiene la mujer a ejercer, valga la redundancia, de una forma libre y sin ningún tipo de discriminación, todos sus derechos e igualdades en total libertad, todas sus libertades, vamos, y fundamentales. Y sí que es cierto también que esta convención habla ya en el año 79 sobre que existe desigualdad entre hombres y mujeres, que hay que establecer políticas para intentar eliminar cualquier forma de discriminación sobre la mujer. Y por otro lado, que aunque no menciona de manera específica los derechos sexuales y reproductivos, sí habla de que tenemos que tener acceso a los programas de planificación familiar, tenemos que tener acceso a, digamos, a todos los servicios de preparación para el embarazo, para el parto y para el posparto. Tenemos también que tener acceso a cualquier decisión que se tome sobre el matrimonio y sobre las relaciones familiares, a decidir sobre el número de hijos, sobre el tiempo entre los diferentes nacimientos, y tenemos que tener información y educación y acceso a la misma para poder conocer nuestros propios derechos, que eso es fundamental. Y con respecto a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, lo que dice es que, y cito textualmente, se deben tomar medidas efectivas y pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas con discapacidad en todas las cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad, yo añadiría, y la maternidad, y las relaciones personales, con el objetivo de lograr que las personas con discapacidad puedan disfrutar de sus derechos en igual condiciones que las demás. Y en el ámbito de la salud, dice esta convención que las personas con discapacidad tienen derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por motivos de discapacidad. De forma que habla del derecho que tenemos todas las personas con discapacidad, en especial las mujeres, a acceder a cualquier programa para la promoción de la salud, incluida la salud reproductiva. También tenemos derecho a recibir una atención sanitaria de igual calidad, bajo un consentimiento siempre libre e informado, siempre, en igualdad de condiciones que las personas sin discapacidad, y siempre para ello será necesario concienciar al personal sanitario sobre las necesidades específicas que se relacionan con la discapacidad, sobre nuestros derechos fundamentales, sobre la dignidad y la autonomía de las personas, en concreto de las mujeres con discapacidad. De las dos convenciones hay dos comités de expertos, y con esto ya voy a terminar, que digamos que son los responsables de vigilar que los países firmantes de ambas convenciones cumplan con lo pactado en las convenciones, ¿no? Y sí que es cierto que, resumiendo un poco, lo que han visto o la situación que describen de España es un tanto desoladora al respecto, ¿no? Lo que dicen es que el acceso de la mujer con discapacidad a los servicios sanitarios es pésimo y la atención es pésima, que hay una gran desinformación, que hay un trato condescendiente que muchas veces roza incluso en el trato vejatorio, que incluso podemos decir que existe una infantilización que puede llegar a cuestionamiento a la hora de cuestionar la capacidad de decidir de la persona con discapacidad sobre su propia salud sexual y reproductiva. Y un poco os voy a leer el resumen del informe, que son 4 cositas de nada, y termino. Y dice el informe, os voy a leer el informe que hizo el Comité sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos, el Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es un informe hecho el 13 de mayo de 2019, es decir, hace nada, hace un año y pico, no es de hace 20 años. Y dice que
Aspectos positivos que encuentra en España. No se presentan aspectos positivos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos. Segundo, principales motivos de preocupación. Primero, en relación a los principios y obligaciones generales, la preocupación que presentan es permitir la interrupción tardía del embarazo sobre la base de las deficiencias del feto y la falta de progresos en la eliminación de las iniciativas legislativas destinadas a permitir la eutanasia en caso de discapacidad. ¿Qué recomendación hacen al respecto? Suspender las disposiciones jurídicas que refuercen una percepción negativa de la discapacidad. En cuanto a los derechos específicos de las mujeres con discapacidad, sus preocupaciones son: 1. Las múltiples formas de discriminación que afrontan las mujeres con discapacidad debido a su género y a su discapacidad y su exposición a la violencia de género. Y la preocupación 2 es la falta de políticas públicas sobre discapacidad e igualdad de género con medidas para combatir la discriminación múltiple e interseccional contra las mujeres con discapacidad. ¿Qué recomendaciones hacen? Por un lado, adoptar con carácter urgente medidas eficaces para detectar y prevenir la discriminación múltiple contra las mujeres y las niñas con discapacidad, en particular las que tienen discapacidad intelectual o psicosocial, y protegerlas contra la discriminación. Y la recomendación 2, introducir medidas eficaces y concretas en las políticas de igualdad de género para garantizar la igualdad y prevenir las distintas formas de discriminación múltiple e interseccional que afectan a las mujeres y niñas con discapacidad e incorporar una perspectiva de género en las leyes y políticas relacionadas con la discapacidad. Con respecto al hogar y la familia, la preocupación que presentan es la persistencia de prejuicios y estereotipos entre el personal de los sectores de la justicia y los servicios sociales acerca de la aptitud de las personas con discapacidad para criar a sus hijos. Y la recomendación es que se debe proporcionar apoyo para que los padres con discapacidad puedan conservar la patria potestad plena de sus hijos y promover una imagen positiva de la aptitud de estas personas para criar a sus hijos y de su derecho a tener hijos y a la vida familiar. Y por último, en relación a la salud, la preocupación que manifiestan es la disponibilidad limitada de los servicios de atención de la salud e información relacionada con la salud para las personas con discapacidad, especialmente en las zonas rurales y de forma concreta en los servicios de atención ginecológica y obstétrica para las mujeres con discapacidad. Y las recomendaciones que hacen es, por un lado, asegurar que todas las personas con discapacidad pueden acceder a los servicios de atención de la salud y de que estos están al alcance de esas personas, en especial en las zonas rurales, y asegurar que la información relacionada con la salud sea accesible para las personas con discapacidad. Y la segunda y última recomendación será garantizar el acceso universal a servicios accesibles de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y educación, especialmente para las mujeres y las niñas con discapacidad, e integrar el derecho a la salud reproductiva en las estrategias y programas nacionales. Y con esto creo que un poco es el cuadro o la imagen o el estado del arte de lo que ahora mismo tenemos en nuestro país. Y finalizo. Perdonad si me he enrollado, pero considero importante mencionarlo. Gracias. Y a la vez con tu intervención, Rosalía, has abierto muchos temas, ¿eh? Vamos a seguir esa ronda de presentaciones y en nada, bueno, pues cojo varias de las cosas de las que nos has hablado ahí para abrir y abordar ya este tema de la sexualidad y la diversidad funcional. Vamos ahora a conocer a Iria Pardiño, que llega desde Asperga, de la Asociación de Síndrome de Asperger. Hola, Iria. Hola, buenos días. Primero dar las gracias a Rosalía por este estado de la cuestión tan amplio y que nos da pie a debatir sobre el tema. Yo soy psicóloga en Asperga. Asperga es una asociación que nace hace más de 10 años con familias de personas con síndrome de Asperger. En la actualidad, además de estas familias, están también los usuarios incluidos y también hay un equipo multidisciplinar, tanto en Santiago como en Coruña.
nuestros objetivos en general son visibilizar, sensibilizar y apoyar un poco las necesidades y los derechos de las personas con TEA, y entre esos derechos se encuentra principalmente el derecho sexual, que es el tema que nos trata hoy. Muchas veces olvidado en los trastornos del espectro autista por la concepción errónea de que las personas con autismo no tienen interés sexual, una concepción que hace que este tema esté prácticamente olvidado en esta área, que no se haya hablado sobre él, o que se hable únicamente cuando surgen problemas relacionados con esa área. Y por último recibimos a Alfredo Saborido, que es vicepresidente y gerente de Alcer Coruña, además de trabajador social y además de sexólogo. Alfredo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todas, ¿cómo estáis? ¿Escoitaseme ben? Sí. Sí, agora sí, vale, perfecto. Bueno, primeiro darvos as grazas por participar aquí con todas, porque creo que a realidade que representamos neste caso entre todas é tremendamente diversa para meternos a falar de sexualidade, non? É como que temos cada unha de nós abrimos unha porta diferente, non? A hora de abordar todo vinculado pola sexualidade, ca sexualidade. Vou intentar ser breve, aínda que me costa. Pero bueno, Alcer Coruña somos asociación de persoas con enfermidade renal, vale? Polo cal o noso obxectivo é tentar mellorar a calidade de vida. Nos temos dous obxectivos, un que é mellorar a calidade de vida das persoas con enfermidade renal a través da información, o asesoramento e o seguimento daquelas persoas que están en tratamento de diálise, que sabedes o que implica, de todas as persoas que están trasplantadas, a vez que nos dedicamos a facer sensibilización en materia de doazón de órganos, que se a sexualidade tabú, pois falar de morte, falar de doazón, non o deixa de ser, non? Polo cal, a min tócame falar da parte máis vinculada pois a discapacidade orgánica, aínda que Rosalía sacou por aí varias palabras que me encantaría retomar. Pero hai unha cousa que ocorre sempre que as persoas temos un diagnóstico e que as persoas, homes e mulleres, pasamos polas mans da intervención sanitaria, e é que a intervención a nivel de sexualidade desaparece, porque deixamos de ser considerados ou consideradas, esa dimensión deixa de ser considerada. É dicir, a intervención sanitaria existe, podemos valorarla ben mal ou regular, como eso sería outra cuestión. Despois estamos as entidades que intentamos cubrir pois eso que lle chamamos, non, a intervención integral, a nivel psicolóxico, a nivel social, a nivel de integración laboral, etc, etc, etc. E cando hai algunha dificultade vinculada co erótico ou vinculada co sexual, certo é que os profesionais e as profesionais comezamos a pasarnos a patata quente, non? E dicir, bueno, pues isto que pase para a psicóloga, non? Porque é un marrón. E a psicóloga chega un momento que dice, ai, non, pero é que isto é un tema de orientación, isto que pase para a traballadora social. Pois non, isto é unha cuestión de que non hai erección, así que pase para o médico. E ao final, hai unha cuestión de base, e é que a nivel de disciplinas profesionais, as disciplinas tampouco están preparadas para a abordaxe da sexualidade. Rosalía fixo un repaso, creo que brutal, da fotografía a nivel de dereitos, pero entendo que aquí tamén falamos de dous niveles, o nivel dos dereitos e o nivel das vivencias. Eu sí que deixo no aire ata que punto estamos preparados ou preparadas, ou ata que punto, cando pois agora que estamos finalizando o ano, estamos presentando memorias de todo o que fixemos durante o ano para xustificar subvencións, ata que punto nesas subvencións incluímos isto do que estamos falando, non? É dicir, cando falamos das necesidades dos nosos colectivos, abordamos o laboral, abordamos o familiar, abordamos o social, ata que punto incluímos o sexual como unha necesidade primeira, non como unha necesidade secundaria ou que este en 10º lugar. E despois, dar un pasiño máis alá con respecto a que creo que moitas veces parece que queda todo, si algo se aborda, Rosalía falaba da infantilización, e eu sempre digo que o gallá, polo menos, ás veces, se recoñecer a sexualidade infantil
para que as persoas con, con discapacidade polo menos tiveran acceso a súa parcela de vivencia da sexualidade, aínda que fose a infantil. Pero esa infantilización pasa, ademais, pola negación da propia sexualidade infantil, que non é que ocorra no colectivo de persoas con discapacidade, senón que ocorre coa infancia. A infancia se lle nega a súa vivencia, a sexualidade. Pero creo que todo isto, cando falamos de vivencia, vai moito máis alá. Vai moito máis alá e quero dicir que vai é unha cuestión da miña identidade, é unha cuestión da miña identidade, de quen son e como me vivo con isto que eu teño, polo cal como me vou vivir como esa muller ou ese home que son. Isto ten moito que ver ca parella e eu creo que todo vinculado ca sexualidade ten un carácter moral de fondo moi potente, moral, político e demais. Por exemplo, sempre falamos das intervencións en parellas, pero mellor non falamos tanto daquelas persoas que non teñen parella e están en busca de, non? E teñen ganas e intención de buscar. Por eso digo, por eso falo da carga moral que hai detrás moitas veces, porque parece que todo pasa polas gafas do matrimonio, da parella ou da norma, non, establecida. É simplemente por poñer un exemplo, pero a norma establecida está aí, está presente e é algo que xuntas directivas, que equipos técnicos nos temos que facer toda esa reflexión. E despois a nivel do desexo, é dicir, aquilo que nos leva a xuntarnos co outro e ca outra, é unha cuestión de pele, unha cuestión de vínculo, pero unha cuestión que o que xenera nas persoas crecemento e satisfacción habitualmente, moitas veces non legitimamos todos os desexos, non? É dicir, hai uns desexos que están legitimados, hai uns desexos que son bons e hai uns desexos que non están legitimados. E iso creo que é algo que temos que poñer enriba da mesa. E despois, con respecto á amatoria, é dicir, aquilo que facemos, hai unha intervención que é terriblemente reduccionista no caso das persoas que temos unha discapacidade orgánica e poñemos encima da mesa do médico ou da médica as cuestións vinculadas con que un pene se erecte ou non se erecte, pois menos, podendo facer unha valoración sobre elo, van ser valoradas, pero todo que é anexo a vivencia diso non existe. Estamos falando únicamente de erección dos penes. Parecerá que os clítoris non, que os clítoris e as vivencias femeninas desaparecen da posibilidade de poder poñer as dificultades da vivencia erótica en riba da mesa das consultas médicas. Por lo cal, eu creo que unha responsabilidade nosa é poñer as nosas dificultades non só en riba das mesas dos médicos, sino en riba das mesas de todos aqueles organismos onde moitas veces imos cas nosas reivindicacións e cas nosas dificultades. Hablaba Alfredo del plano del derecho y Rosalía también, y otro diferente, el de las vivencias, por el que querría comenzar y al que nos vamos ahora que nos conocemos mejor. Querría que aportarais una visión general del que continúa siendo un tema tabú. Está clarísimo, si ya para muchas personas es complicado hablar de sexo, pues os podéis imaginar, si nos estáis viendo, cuando el tema se mezcla con la diversidad funcional. Por suerte, tenemos a personas como Ángel López, que no tiene ninguna vergüenza, y Ángel, me voy a por ti, porque sé que es así. ¿Se puede disfrutar del sexo con una lesión medular? Sí, claro que sí, claro que sí. Lo que pasa que es, bueno, lo que hablaban antes, sobre todo en la última intervención, que a veces es tabú. Pasa como lo que dice Carmen en el deporte. Si al final los que tenemos la lesión medular no somos cabezotas y buscamos información y demás, no haríamos nada porque, bueno, yo, como os comentaba antes, mi accidente fue en Asturias y en la unidad de lesionados medulares de Asturias, con 19 años cuando yo tuve el accidente, bueno, pues estaba en el hospital y les dije, bueno, ¿y el tema de la sexualidad y tal, cómo va? Y la palabra de la doctora, ¿tienes novia? Y yo, bueno, ahora mismo no, pero tengo 19 años. Ah, bueno, pues cuando tengas novia vuelve. Y yo,
Pero si tengo 19 años no tengo por qué tener novia, ¿no? Puedo conocer a una chica un fin de semana y darnos un poco de cariño. Es decir, no tengo por qué tener novia, pero era así. Entonces, yo ahora que voy al Parapléjicos de Toledo es totalmente diferente. Ahí ya tienen un equipo especializado, ya te hablan, ya te dicen de todo lo que hay, muchas cosas. Y bueno, es verdad que hoy con internet y con todo, con asociaciones como hay específicos de estos temas, vas aprendiendo. Pero si no, imaginaos, en un pueblo que no tienes internet o que, bueno, que ¿Cómo abordas esos temas? Entonces, claro, aún sigue habiendo tabú, porque a mí la gente por la calle, a veces cuando se animan un poco, te lo dicen, pero sí, claro que se puede disfrutar de la sexualidad. Sí que muchas veces por la lesión en sí, porque cada lesión medular, yo hablo de las lesiones medulares, pero supongo que también en el resto de lesiones, cada lesión es un mundo. Entonces, lo que vale para mí no vale para otro lesionado medular. Entonces, bueno, pues hay que hacer, practicar, buscar y demás, pero sí que se puede disfrutar de la sexualidad. Vamos, yo estoy casado. Hablaba esa doctora de tener novio, tener novia, bueno, pero es que también se puede disfrutar del sexo conociéndose a uno mismo y disfrutándose a uno mismo, se tenga pareja o no. Con tu experiencia vital se pueden ver además muy bien todas las fases, el sexo antes y después de esa lesión y también con la parte de aceptación a uno mismo que eso conlleva, ¿no? Sí, a ver, es verdad que muchas veces tienes que incluir ya, aparte de un terapeuta sexual o lo que sea, la psicología, porque obviamente tu cuerpo cambia, no es lo mismo que antes y es que si no te aceptas a ti mismo, no esperes que otra persona te vaya a aceptar. Entonces, tienes que reeducarte tú mismo y bueno, es verdad que la otra persona también pues tiene que interesarse un poco por el tema, no coger y ya está, pues lo que sea, porque si no al final vienen los problemas. Entonces, reeducarse y es verdad, sí que como dices tú de las fases, en nuestro caso, el tema del hospital, de lo que dijo la doctora, a mí ya no me ofendió tanto como el que no quieran tratar el tema de la sexualidad porque es tabú o tal. Si te hubiera llegado una persona de 19 años que no tiene una lesión medular, ¿le hubieras contestado así? No, le hubiera dicho, tienes 19 años, estás en la vida, disfruta, chaval, que ya te llegará la época de juntarte con una sola persona. O sea, eso es lo que me fastidia, que te quieran cambiar, que no te vean como una persona normal, ¿vale? Porque sí que una vez que tú empiezas como especialista, está claro que esto normal no es la normalidad. Es decir, no todo el mundo tiene una lesión medular o algo que le afecte a la sexualidad. Entonces, sí que hay que abordarlo diferente, pero solo eso. O sea, la persona sigue siendo persona y tiene el mismo derecho a disfrutar que cualquier otro. Entonces, es así. Y la evolución se ve, lo que decías tú es que con esa edad, bueno, supongo que no sé con más edad porque a mí me tocó con esa edad y no hablé con mucha gente más edad, sí que es verdad que es muy complicado con una lesión medular, pues tanto tener pareja como mantener relaciones sexuales si es fuera de una pareja, digamos, formal, porque bueno, hay que explicar las cosas, entonces es mucho más complicado que una persona sin discapacidad. Y ya como decía Rosalía, en el tema de las mujeres, siempre por desgracia, es aún más complicado. Rosalía, por lesiones, si quieres. Y bueno, a mí me pasa como Ángel, yo también soy lesionada medular, tengo 2 lesiones medulares y sí que es cierto que así como en la unidad de lesiones medulares a los chicos, bueno, a ver, no es que abordasen la sexualidad, abordaban la erección, o sea, abordaban cómo conseguir una erección y punto pelota. En el tema de las chicas, vamos, no se nos mencionaba la sexualidad en absoluto. Ni la sexualidad, ni nada que tuviese que ver. Es más, yo en algún momento quise interesarme, buscar, pregunté a algún médico y me dijeron, ay, no, yo de eso no. Pregúntale a... O sea, y algunos me miraron con cara ante preguntas específicas sobre determinados asuntos que tienen que ver con tus terminaciones nerviosas y tu cuerpo, me miraban como si fuera una pervertida. Era como, pero tú con una lesión medular y estás pensando en tener sexo, pero vamos a ver.
O sea, y máxime cuando en el tema de la mujer todavía es más tabú el tema de la sexualidad y la reproducción a veces que en el caso de los hombres. Entonces sí que es cierto que falta sensibilización hacia el personal sanitario y programas que los reeduquen para tratar específicamente determinados temas en el ámbito ya no de la erección o del coito, sino de la sexualidad, que va mucho más allá de lo que es meramente el coito, que yo creo que muchas veces se centra la sexualidad en las relaciones, bueno, yo no soy experta, yo no soy sexóloga, pero lo que veo es eso. Para mí la sexualidad va el poder sentirte bien contigo mismo, el poder, una caricia, el poder darle la mano a alguien, el poder sentir que le gustas a otra persona, bueno, que abarca para mi forma de ver la vida más allá que lo meramente coital. Esto es lo que yo... Es que yo creo que a veces solo buscan el tema ese porque solo buscan la reproducción. Es decir, sí. Es como que tienes que tener la erección porque tienes que tener relaciones sexuales para reproducir. No, hombre, no. Podré tener relaciones sexuales para disfrutar, no para reproducir. Y que un médico de cabecera de mi pueblo me diga, uff, yo no tengo ni idea de eso, chico, busca. Vale, pero que una unidad de lesionados medulares, que porque la del CHOAC es una unidad especializada de lesionados medulares, tendrá que haber, que vale, que entiendo que hay poca financiación, que tendrán que buscar, lo entiendo, vale. Pero, hombre, con los años que ya han pasado, que el CHOAC es una unidad muy buena, yo siempre lo digo, de comunidades autónomas es la mejor, pero, hombre, poneros un poquito las pilas en ciertos temas, no solo en llegar ahí en agudos, y no, vamos a buscar, claro que tenéis que buscar que la persona que haya tenido una lesión medular no muera en el momento, me refiero, si es sobrevenida por un accidente, pero si es por una enfermedad o por algo así, los 6 o 7 meses que te tiras en el hospital, igual que te hacen para volver a sacar el carnet de conducir, para hacer deporte y tal, ¿por qué por las tardes no se mira unas terapias sexuales o lo que sea para reeducar a esa gente? A mí me gustaría... Decía Rosalía que no era sexóloga, pero sí tenemos a uno. Iria, pedías tu paso, después nos vamos con Alfredo. Vale, yo quería apuntar que decís sobre la reeducación de la persona, pues que en este caso sufre una lesión medular, pero yo creo que los profesionales, yo misma como profesional, creo que deberíamos estar en constante reeducación. Ya no se trata de saber específicamente sobre el tema de la sexualidad, no tienes por qué ser un gran experto en sexualidad, sino en acompañar, en escuchar, en trabajar cooperando. Si tú tienes una persona delante que te presenta unas necesidades, pues a lo mejor no vas a tener la respuesta directa, pero puedes acompañarle en buscar esas respuestas. Se trata un poco también de ensayo-error. Sí. Está claro, está claro. Claro, lo que creo es que muchas veces como profesionales, y me incluyo, a veces vamos un poco de esto sé, de esto no sé, y no se trata de eso. Se trata de estoy con esta persona, ¿qué puedo hacer con esta persona? En breve nos vamos a por María y Alejandra y Eliseo. Alfredo, desde el punto de vista, pues eso, de tu profesión de sexólogo. Iria, tal cual, eu creo que a palabra acompañar é fundamental, pero eu engadiría que as profesionais que traballamos sexualidade por riba temos que, aparte de acompañar, temos que facer unha reflexión en canto a valores, porque levamos unha carga tan grande dos nosos propios valores persoais que acompañamos, e acompañamos, ao final acompañamos, non por mal, pero acompañamos dentro do que cada un sabe. E aí, isto que falábamos antes, da interferencia dos valores morais cada un que leva encima, pois está aí inevitablemente. Eu como compañeiros puxeron un par de casos, eu vou contar un par de anécdotas. Unha miña, eu fixen diálise peritoneal, a diálise peritoneal levas un catéter no abdome e vai asentado dentro da cavidade do peritoneo, vai asentado xusto no perineo, dicir, entre os testículos e o ano. Fixen unha pregunta a miña enfermeira peritoneal, que si nos ve, de verdade que lle mando un bico porque é unha profesional como a copa un pino. Pero cando lle fixen esta pregunta, puxose verde, amarela, de todas as cores posibles, porque non había ferramenta, non? Están a traballar todos os días con persoas que teñen pois, un catéter sentado pois, na parte perixenital, non? E outra cousiña que se ia comentar é unha amiga miña, poño moitas veces de exemplo, unha amiga miña lesbiana, que cada vez que vai ao xinecólogo lle pregunta:
manter relacións sexuais? E di, sí. E que método anticonceptivo usas? Ningún. Queres quedarte embarazada? E di, no. E di, bueno, pero vamos volver a empezar. Manter relacións sexuais? É dicir, o reduccionismo é tan grande, mas cando entramos moitas veces no ámbito médico, que creo que evidentemente non nos favorece nada, é unha labor nosa, a de pico e pala, para ir rompendo esas cousiñas que hai aí. Ángel, estabas comentando esta situación con 19 anos e eu creo que a educación sexual nos dá habitualmente un montón de ferramentas para a prevención contra ITS, para a prevención de embarazos non planificados, pero eu de verdade que me daría cun canto nos dentes cando as discapacidades sexan postas en valor, ademais como un valor erótico. É dicir, e cando digo como un valor erótico, quero dicir que unha persoa que pois como neste caso Ángel ou neste caso Rosalía, que teñen unha lesión medular, entren con cadeira de rodas dentro do xogo erótico social. É dicir, parece que a cadeira de rodas nos quita do xogo erótico. Considero que non ten por qué. É dicir, unha barrera social que temos aí, igual que temos cas persoas gordas ou como temos no momento no que incluamos a diversidade dentro do erótico e dentro do desexo, creo que imos gañar como sociedade. E despois un único apunte, e é que creo que moitas veces a intervención sexual non se dá por moitas como me explico, por moitas excusas, pero que no fondo subyace un medo erótico. E o medo erótico é o medo a sentarme ca persoa que teño diante e falar do seu desexo. Porque sabemos que cando falamos de desexo, isto desborda e se nos vai se nos sale por riba da mesa. Por lo cal, é moito máis fácil prescribir e dicir isto non o podes facer, isto se proíbe, isto non se hace, e é moitísimo máis cómodo na intervención. Sen dúbida, sen dúbida que vai ser moitísimo máis cómodo. E nada máis. A ver, lo que decías tú de la silla, meter la silla en el tema sexual, seguro que si muchos sin discapacidad vieran la silla del amor, seguro que la querrían probar, seguro. Y muchas veces el problema de la sexualidad, pero eso le pasa a la gente que no tiene discapacidad también, que digamos son normales, es que nos venden en la tele y demás una sexualidad de, yo ahora voy a hablar como hombre, el empotrador. Es decir, si es lo que te venden ahora. Entonces, mucha gente piensa que vas a tener un hombre como el del anuncio de Coca-Cola, que te va a llegar y te va a subir encima de la lavadora. Mira, no, porque con 40 y pico años una persona sin discapacidad ya le duele la espalda, ya tal, a ver cómo te va a levantar. Entonces, muchas veces creen que es todo, o sea, que llega, tira las cosas de la mesa, te sigue ahí, entonces claro, tú llegas... O sea, no. Igual que tampoco estoy de acuerdo, como hace poco salía en internet, de que tener relaciones sexuales con un lesionado medular es lo mejor del mundo. No, no. Puede ser lo mejor del mundo tenerlas con un chico, con una chica, cada uno lo que le gusta. O sea, no me digas que por estar en silla de ruedas vas a hacer mejor el amor que otra persona. No, cada uno le tiene que gustar lo que le tiene que gustar. Yo he pasado por muchas chicas, a unas les gustó, y a otras no, pero me pasó antes de estar en silla y ahora estando en silla. Es decir, no, al final pues, tienes que probar. No es decir, no, es que como yo soy lesionado medular y utilizo otras técnicas y tal, soy una maravilla haciendo el amor. No, hombre, eso lo tendrá que decir la otra persona. No tú coges y porque soy lesionado medular y aprendí unas técnicas, es una maravilla. No. ¿Será una maravilla o no lo será? Ángel Coral asentía. Vámonos al ámbito psicológico, porque es un tema importante para los usuarios, me imagino. La sexualidad es inherente al ser humano y también para las familias. Vosotros en la asociación, ¿de qué manera tratáis el tema?
Pues la verdad que sí, que tenemos que llevar siempre a las familias de nuestra mano y creemos que el primer paso es la educación. De hecho, este año se empezaron a hacer educación sexual tanto para profesionales y ahora nos queda el tema de las familias que ya están, bueno, como lo del COVID, pues se tuvo que retrasar y esperamos ahora en noviembre pues poder retomar todas estas formaciones. Pero sí que es cierto que aquí, aparte del tema tabú, el infantilismo también está de la mano, porque es cierto que aquí nuestros usuarios, muchos, sobre todo los que tienen grandes necesidades de apoyos, aparte ya de las barreras que tengan ellos ya pues por estar en silla de ruedas, también el tema de los absorbentes, o sea, llevar pañal todo el día, pues tampoco te hace fácil poder llegar a tus zonas erógenas, es que es imposible muchas veces y tampoco se les deja. Entonces, la verdad que el primer camino, la verdad que es la educación. Pero bueno, en ellos, claro, en muchos chicos, por mucha educación que les des, tampoco la van a entender. Entonces, es parte de los profesionales estar ahí, ayudarles y estar presentes en esa parte tan importante de la vida. Bueno, si queréis, Eri también puede decir. Sí, es que quería preguntarle cómo lo lleva también, más allá de que lleven, pues eso, pañales o estas cosas, es que tampoco están solos demasiado tiempo, ¿no? También, Eliseo, ¿tú cómo lo llevas? Bien, bien. Yo comparto habitación con otro compañero, pero lo llevo bien, sin problema. Sí. Intentamos también a veces que, pues eso, que tengan sus espacios, porque sí que es cierto que compartir habitación no es lo ideal, pero bueno, por falta de espacio es lo que hay. Y intentamos también que a veces, pues eso, que estén, pues que tengan sus tiempos, que uno pues esté pues unas determinadas horas en la habitación, que tenga su espacio de intimidad y que la otra persona pues tenga también su tiempo. Porque bueno, creemos que es necesario también, sobre todo pues en ellos, oye, que están en la plenitud de la vida. Claro, claro. María, desde AIN, la sexualidad forma parte de la integración, que es en lo que centráis vuestras fuerzas desde la asociación que representas. Yo os podría, bueno, yo llevo trabajando aquí 15 años, esto es una asociación muy pequeña, entonces tampoco tenemos mucha financiación pues para terapias de tipo psicológico y tal, pero yo la experiencia en los 15 años que llevo aquí fue nefasta y brutal para los usuarios, ¿no? Porque, bueno, chicos que empiezan, esta asociación lleva funcionando muchísimos años, entonces empezaron con 9 años y fueron creciendo. Entonces, bueno, se establecieron las típicas parejitas y yo, lo que decía antes, que aquí son padres todos muy mayores y entonces el tema tiene una carga moral y represora o represiva brutal, ¿no? O sea, es que no les dejan ni pronunciarse. Y en cuanto la relación evoluciona y pasan, pues, como toda relación, llega al coito, no, porque lo que decía Ángel, no es solo el coito, hay unos preliminares, hay cariño, hay caricias, y no dejan ya evolucionar, porque en cuanto la relación evoluciona y los padres piensan que pueden llegar al coito, ya lo separan. O sea, a mí eso me parece de una brutalidad infinita. Y luego con ellos tampoco puedes hablar, porque es imposible. O sea, no tienen esa concepción del sexo y de son gente muy mayor y es que de ninguna manera puedes acceder a ellos para ayudar a sus hijos, porque eso esa represión en gente de 30 y pico de años y de 40 ni de 18 es que es brutal. O sea, a mí me parece una verdadera aberración. Y bueno, no es fácil, pues eso, acceder a los padres, a que se sienten a hablar, porque es la negativa constante. Entonces es un problema para ellos emocional importante, porque esto es brutal, vamos, para un chico, una chica, ¿no? Estamos viendo que es fundamental ese asesoramiento para el desarrollo sexual y también para que las familias se hagan una idea de que sus seres queridos pues, no son asexuados, Alfredo. Sí, cando falamos da diversidade funcional intelectual, eu creo que aquí temos un hándicap e é que as familias pasan a ser xestoras da intimidade, non? É dicir, a intimidade habitualmente cada un e cada unha xestiona como boamente pode, pero nos casos da discapacidade intelectual pasan a ser as familias e profesionais xestores da intimidade sexual. Eu creo que unha forma de poder
de poder abrir portas, e a eso me refería con ese medo erótico que hai moitas veces, é que quer dizer, esta visión tan coitocéntrica, non? E tan xenitalizada que temos da sexualidade, sempre nos leva a ter ese medo ao coito, ter ese medo a unha posible infección de transmisión sexual, ou ter ese medo a ese posible embarazo non planificado. Sempre digo que se collemos as posibles prácticas eróticas e as poñemos nunha escala do 0 ao 10, estou convencido de que moitas persoas non teñen como obxectivo un 10. Estou convencido de que moitas persoas se van satisfacer un montón e van a aprender a través do autocoñecemento e van a relacionarse co outro seguramente a través da caricia. Ou hai persoas que se van a relacionar a través de collerse de man. Ou hai persoas que se van a relacionar a través dos momentos íntimos nos que podan falar. É dicir, dá a sensación de que cando falamos de sexualidade sempre nos ven ese medo do coito, non? Que parecera que temos que ser facilitadores de espazos de coito. Bueno, o mellor é unha cuestión de sentarse e miralo en determinados casos, pero non se trata de unha cuestión de café para todos. Cando falamos deste medo erótico, hai outro medo por detrás, que é o medo de que do meu fillo ou que co meu fillo ou ca miña filla se leve a cabo unha situación de abuso. É algo que sempre se nos pide moito e se nos dice, bueno, cales son as pautas para poder detectar unha situación deste tipo. E sen dúbida, cando facilitamos espazos de intimidade para as persoas, comezamos a recoñecer que eses espazos de intimidade son para min ou para aquela persoa que lle damos acceso a él. E recoñecemos moito mellor cando un terceiro entra nesa escena, non? Cando estamos acostumados a que habitualmente terceiros entren en determinados espazos, como pode ser o baño, como pode ser o cambio de pañal, como pode ser... recoñecemos que calquera pode entrar na miña esfera íntima. Por lo cal, sen dúbida, o facilitar espazos de intimidade pode ser tanto unha vía de autosatisfacción, de satisfacernos, como unha vía de recoñecer espazos nos que non poden entrar outros. Eso é complicado. Ojalá haya muchos padres que nos estén escuchando ahora mismo, empiecen a entender un poquito mejor las cosas y que, bueno, pues desde las asociaciones que decís que estáis empezando ya a hacer programas sobre el tema de educación sexual, pues las cosas vayan a mejor, incluso que desde el personal sanitario dejen de pasarse la pelota. Vámonos a ir al ámbito del derecho y a quienes ahora mismo nos veis, os propongo que os pongáis en la piel, por ejemplo, de Eva Ramil. Es la madre de un niño con diversidad funcional a la que muchos conocimos a través de Enki, cuya entrevista podéis ver también en este mismo canal de Enki, igual que con Ángel López, que también hay otra, yo hago promo también, porque su testimonio es duro y en su momento abrió miras a quienes a lo mejor por no tener esa realidad tan cerca desconocíamos, por ejemplo, que son los trabajadores, las trabajadoras sexuales los que se encargan de ayudar a estas personas. Repito que es un ejemplo, como puede haber muchos, y de hecho nos podéis dejar vuestros comentarios, vuestros testimonios. Ante ellos la pregunta que se nos ocurre es cómo lo solucionamos y si es la asistencia sexual un derecho, y ahí volvemos a entrar en la polémica de cómo tratar este tema con las familias, con las asociaciones, y me voy en primer término a por Rosalía, porque introducías el tema al principio de esta mesa redonda. Yo creo que la asistencia sexual es un tema peliagudo que merece una mesa aparte. O sea, creo que se puede enfocar de muchas maneras. Dependiendo cómo enfoques la asistencia sexual, puede haber... O sea, esto da para mucho debate. Yo ni siquiera tengo claro exactamente cómo enfocar el tema de la asistencia sexual, ni exactamente, porque se concibe de múltiples maneras. Hay personas que conciben la asistencia sexual como no como una persona que ayude, como una persona que intervenga
dentro de la sexualidad de la persona con discapacidad, sino simplemente que ayude en aquellos momentos en los que haya dificultades para acceder a su propio cuerpo o al cuerpo de la pareja con la que se encuentre, si se encuentra con otra persona. Y hay personas que conciben la asistencia sexual como la persona que mantiene las relaciones con la persona con discapacidad. Entonces, en función de cómo cada uno conciba lo que es la asistencia sexual, habrá pues multitud de opiniones y de cuestiones también que, como dice Alfredo, están llenas de carga moral, de principios que podemos tener, de mil maneras de... Yo no lo tengo claro, sinceramente. No puedo decir que lo tenga claro. Y es algo en lo que he pensado muchas veces, he reflexionado, y a veces cuando creo que lo tengo claro, después le doy otra vuelta y me doy cuenta que no puede ser. Entonces, para mí es una cuestión bastante difícil, bastante complicada, la verdad. Sí que es cierto que, bueno, nos hace falta a todos, porque, bueno, yo apuntaba aquí a tenor de lo dicho por Alfredo, por Ángel, por Iria, por María, por Alejandra, por todos, vamos, y por Evaristo, que la relatora de Naciones Unidas, que vino en el 2017 y emitió un informe, dijo que el hecho de que no hubiese una educación inclusiva en España, en ese informe reflejó, significaba que se excluía de los programas de educación sexual integral a todas las, en este caso hablaba de las mujeres, a todas las niñas y las jóvenes con discapacidad. Y entonces el hecho de excluirlas de esos programas hacían que desconociesen sus propios derechos sexuales y reproductivos, desconociesen cualquier, digamos, su salud sexual y reproductiva, esto redundase en una mayor violencia sexual, esto redundase en embarazos no deseados, en infecciones de transmisión sexual, muy concretamente en el desconocimiento de la prevención y la transmisión del VIH, es decir, a las personas con discapacidad muchas veces, sobre todo en mujeres, hablo de con discapacidad intelectual y psicosocial, pues se les excluye de cualquier tipo de educación sexual y luego existe el prejuicio de que, como decía Alfredo, creo que era, que somos seres como asexuales o sexualmente hiperactivos, hay también esa idea. Y cuando no deja de ser, los estudios empíricos demuestran que eso no es así, que las preocupaciones sobre sexualidad, relaciones y intimidad, etcétera, que presentan las personas con discapacidad, mujeres con discapacidad, son muy similares a las de sus pares sin discapacidad y que sus conductas también sexuales son también muy similares. El problema es que no existe una educación sexual y si existiese no está hecha en formatos accesibles ni en lenguajes alternativos ni tampoco contemplando las necesidades específicas de cada discapacidad. Yo creo que también eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, bueno, no sé si queréis seguir hablando de la asistencia sexual, pero sí que me gustaría hacer una mención a los derechos reproductivos, porque es que eso también tiene tela. Mencionando dos cosas fundamentales, que en España sigue practicándose la esterilización forzada sin el consentimiento de las mujeres, o sea, es decir, hay prácticas como el uso de anticonceptivos, esterilización forzada y abortos coercitivos aplicados sobre mujeres, sobre todo con discapacidad intelectual, psicosocial y sordoceguera, sin el consentimiento libre e informado de ellas, solo con el consentimiento de sus familiares o del personal sanitario o de personas que estén a su cargo. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ha hecho hincapié muchísimas veces en que esta es una práctica aberrante que tiene que ser eliminada del ordenamiento jurídico español. Entonces, bueno, lo dejo caer porque me parecía muy importante no obviarlo en una mesa como esta que da para tantos temas, ¿no? Desde luego, voy a iros dando paso en forma de carrusel porque se nos va acabando el tiempo para que reaccionéis a lo que acaba de decir, por ejemplo, Rosalía, interesante en cualquier caso. Iria, que hace tiempo que no hablas. Yo principalmente estoy intentando escuchar y aprender sobre otras realidades. Una de las cosas que sí que veo que no hemos tratado y es que muchas veces lo que tenemos que ayudar es a que expresen su propia sexualidad. La sexualidad es comunicación y a veces a las personas con TEA comunicar sus necesidades se les hace complicado e incluso comprender qué es lo que están sintiendo, qué pueden expresar, qué no pueden expresar. Entonces la sexualidad, como bien decíamos, sí que es la parte del coito, pero también es la parte de interacción, de relacionarse con los demás, de poder expresar qué es
para mí el sexo o qué es para mí la afectividad, la intimidad. No siempre es, como bien decía Alfredo, tenemos que liberarnos un poco de todas esas cargas morales que tenemos alrededor de la sexualidad. La sexualidad es un campo muy grande, muy abierto, que incluye a otros, que nos incluye a nosotros mismos y que a veces es muy difícil comunicar y transmitir qué es lo que necesitas en cuanto a sexualidad. Coral. Nosotros también, como dice Iria, nosotros también estamos aún en ese punto, en el de la comunicación y qué es lo que quieren y la intimidad. Nosotros aún el asistente sexual sí que es cierto que fue un tema que se trató en Ciudadanía Activa, bueno, autogestores, como dijo antes Eli, pero bueno, es un tema que para nosotros es un futuro aún un poco lejano. Nosotros también, eso en principio aún estamos eso, en educación, comunicación, intimidad, pero no más allá. María, por vuestra parte. Pues por nuestra parte, ya te digo, no tenemos aquí muchos recursos. Ahora mismo tenemos para esos temas, quiero decir que son primordiales, importantísimos. Aquí trabaja una psicóloga, pero solo quincenalmente, pero está llevando un taller sobre mejora de las relaciones sociales, ¿sabes? No nos hemos planteado aún porque carecemos de financiación, entonces se hace lo que se puede. Aquí todos tenemos que hacer un poco de todo. Pero bueno, a lo mejor algún día, pero el asistente personal y todo ese tema nos queda un poco grande aún. Primero tienes que enseñarles a ellos a autoexplorarse, a autoconocerse, a que disfruten de su sexualidad y luego que puedan disfrutar con otra persona de esa sexualidad. Claro. Pero es muy importante permitirles sobre todo y enseñarles a quererse a sí mismos, a un autoconocimiento que no tienen, o sea, de lo que carecen. Alfredo. Yo con respecto a asistencia sexual, sí que quiero decir que íbamos tarde, ¿eh? Quiero decir que íbamos tarde en el sentido de que asistencia sexual ya se da, o que pase que quiero decir, o colectivo xa deu o paso adiante. O que hai que agora o paso que hai que dar é o paso do que falaba Rosalía ao comezo, o plano dos dereitos, o plano da legalidade, o plano de darlle un marco e de poder situar todo isto. Que é o que nos impide dar o paso aí? Entendo que moitas cuestións que ao final sí que son morais e son políticas e que son dun debate moi grande, pero que non se lle dá aquelo a que non se lle dá un marco legal e non se lle dá un marco político incluso, pois queda, desgraciadamente, queda no limbo. E eu, para pechar a parte disto, si quería dicir que sempre facemos un apartado distinto, non? Falamos de sexualidade e de sexualidade e diversidade funcional. E en diversidade funcional aí entra todo, non? Eu espero que en algún momento se poda comezar a falar de sexualidade e as persoas con diversidade funcional entren aí, porque as dificultades que temos nós veñen derivadas das dificultades das que falaba Ángel antes, non? Desa dictadura que hai, esa expectativa tan grande que hai, pois, sobre os homes del empotrador e sobre as mulleres, pois, de outras tantas que poderíamos numerar. É dicir, ao final o que facemos é herdar o que hai na sociedade. Por último, Ángel, porque tenemos que ir finalizando. Sí, bueno, yo quería un poco hablar, no sabía que lo ibas a decir tú, sino ya lo iba a decir yo. Igual que dije que a mí, en mi pueblo, por ser un pueblo, pues siempre hay aún más tabú, pero Eva es una persona totalmente abierta. O sea, Eva, por su hijo, hace lo que sea. Y yo creo que si algún día se implementa el tema de, bueno, trabajador sexual, acompañamiento, demás, creo que debería ser multidisciplinar, con psicólogos, con terapeutas, que no solo sean, en este caso, a Pedro, por ejemplo, al niño o a la niña,
Pedro, la potestad la tiene por la lesión, Pedro es la el hijo discapacidad que de tiene Eva, Pedro, vamos la tiene a de aclararlo. Eva, exactamente. La tiene Eva. Y sí, como dice Rosalía, que está mal que Eva tenga que decir lo que sí que tiene que hacer o dejar de hacer Pedro. Pero Eva, que es totalmente abierta, si un terapeuta, un psicólogo le explica lo que le va a venir bien a su hijo y tal, no va a poner problema. Pero es que Eva está perdida como todo el mundo. Porque es que no hay especialistas de solo... Si tú metes a Pedro en la habitación con un trabajador sexual, con lo que sea, pero y el trabajo previo a la familia y a él, yo creo que debería ser multidisciplinar para implementar eso. Recordamos que esa entrevista está en el canal de Enki, si queréis conocer el testimonio de Pedro y de Eva Ramil. Ya veis que hemos puesto varios temas importantes sobre la mesa, que cada uno de ellos daría para una nueva mesa, y nos hemos quedado sin tiempo finalmente. Ojalá se sigan dando pasos, ojalá las instituciones se den cuenta de que las personas con diversidad funcional tienen derecho a dar placer, a recibir también placer sexual como todo el mundo, decía Alfredo, que se deje de diferenciar el sexo en las personas con diversidad funcional y que se hable de sexo abiertamente y que sea tan normal que no hagan falta este tipo de encuentros, que por el momento hoy este ha sido un verdadero placer y ciertamente todavía es tiempo de visibilizar esta realidad y que las asociaciones y las entidades políticas trabajen sobre ello. Gracias a Enki hemos podido hacerlo con la ayuda de María Braldes desde AIN. Gracias, María. Gracias a vosotros. Con la ayuda también de Coral Vázquez y de Eliseo Pérez desde Aspace. Muchas gracias también a los dos. Gracias a vosotros. Desde Grumico, Rosalía López. Gracias, Rosalía. Gracias y un placer haber participado en la mesa. Iria Pardiño desde Asperga. Muchas gracias por dejarnos participar y por aprender de los demás. Gracias. Siempre Alfredo Saborío, que es vicepresidente y gerente de Alcer Coruña y trabajador social y sexólogo también. Gracias, un placer, nunca mejor dicho. Gracias, por supuesto, Ángel López, siempre Ángel. Muchas gracias a todos y a todas. Y esperamos que de esta reunión y desde dentro de Enki 2020, de su espacio Solidaridad VO, haya servido pues para acercarnos un poco, para aprender, como decía Iria, de esta realidad de estas personas y que haya sido de vuestro agrado, en los que estáis ahí al otro lado viéndoos. Dejadme que os recuerde además que además de esta charla podéis ver otras dos en el mismo canal que también pueden ser de vuestro interés, sobre ocio, deporte y tiempo libre inclusivo y también sobre inclusión, accesibilidad y participación social. Gracias de nuevo a los participantes, a las asociaciones y a los que nos habéis acompañado y habéis llegado a esta mesa redonda y habéis decidido quedaros aprendiendo hasta este punto en el que hemos llegado. Y sobre todo gracias a Enki y gracias a la Fundación Abrente. Hasta otra.